amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Parece que tenemos algún problema en la conexión con el estudio. Sin embargo, bueno, muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy termina el mes de agosto, hoy es lunes 31 de agosto y esta madrugada está llena de noticias para reflexionar. Algunas, las que están vinculadas con el tema de la pandemia, siguen generando hondo dolor, honda preocupación, siguen siendo diezmados nuestros médicos por el impacto de la pandemia y seguimos los venezolanos lamentablemente combatiendo a ciegas un enemigo extremadamente poderoso. ¿Por qué digo a ciegas? Bueno, porque si no tenemos el sustento, si no tenemos el respaldo de una sólida y creíble plataforma informativa, entonces, bueno, no sabemos exactamente dónde aplicar los correctivos, dónde establecer los controles con más severidad, dónde podemos relajar o efectivamente flexibilizar. No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Bueno, porque se están aplicando muy pocas pruebas para las que debieran aplicarse. Y esas pocas pruebas que se aplican son procesadas solamente en 2 laboratorios y medio. El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, el laboratorio del IBIC y una unidad móvil que tienen por allá en el Táchira. Con esa muy precaria, extremadamente precaria capacidad de procesamiento de esta información, por supuesto, las pruebas PCR, los resultados de las pruebas PCR llegan inevitablemente tarde y, en consecuencia, una gran cantidad de casos de COVID-19 son registrados finalmente cuando se producen lamentablemente las defunciones como neumonía bilateral, complicación respiratoria aguda, pero se obvia el calificarla como una defunción por COVID-19 en tanto y en cuanto el resultado de la prueba no ha llegado o llega incluso después del fallecimiento. Esto, repito, no es un tema ni técnico, ni metodológico, y mucho menos es un problema político para manipular las estadísticas en contra o a favor del gobierno. No, chicos, esto es un tema clave, esencial. Tú no puedes combatir aquello que no sabes dónde está ni cómo se comporta. ¿Entiendes? Bueno, aparte de eso, tenemos una situación política compleja, muy compleja, lamentablemente compleja. Digo lamentablemente porque afecta de manera fundamental a los actores del ámbito democrático, del ámbito opositor. Fíjense ustedes algunos titulares de esta madrugada del lunes 31 o que se han producido en las últimas horas. El diputado Freddy Guevara, que se encuentra, como todos sabemos, asilado en la Embajada de Chile o como huésped en la Embajada de Chile, lanza este velado ataque contra Enrique Capriles Radonsky. De acuerdo a al portal Noticiero Digital, dice lo siguiente: Freddy Guevara, 2 puntos. El que se preste para la farsa del 6G es porque tiene un acuerdo con Maduro. El país conoce que el exgobernador y 2 veces ex candidato presidencial de la oposición venezolana, Enrique Capriles, ha manifestado que la única forma de luchar por mejores condiciones electorales es estando dentro del proceso
aunque sea para irte de él al final, en señal de protesta. Pero la única manera de exigir auditorías, la única manera de exigir presencia de testigos, la única manera de exigir observación internacional es estando dentro del proceso. Lo ha planteado de esa manera Capriles. Yo, por cierto, puedo estar o no de acuerdo con esa opinión, pero insisto, es una opinión legítima y respetable de parte de un actor al mismo tiempo legítimo y respetable de la oposición venezolana. Bueno, a esto responde el señor Guevara diciendo esto: el que se preste para la farsa del 6D es porque tiene un acuerdo con Maduro. El dirigente de Voluntad Popular en el exilio, dice acá, bueno, no está en el exilio exactamente, Freddy Guevara reiteró este jueves su rechazo a las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y aseguró que quien participe en ellas porque tiene un acuerdo con Nicolás Maduro. Repito, dice Guevara, llámese como se llame, sin importar su pasado. Esto obviamente tiene que ver con un intento de descalificar a Capriles y a su trayectoria. Llámese como se llame, sin importar su pasado, si alguien se presta para la farsa del 6D es porque tiene un acuerdo con Maduro, dijo Guevara en Twitter. Y agregó, no es una opinión, es un hecho. Es decir, para Guevara sus opiniones son hechos, las de los demás son opiniones. Está bien. Solo pueden inscribirse los que son autorizados por el TCJ y CNE de Maduro, así de sencillo. Bueno, esta es parte del concierto de cosas que ocurrieron en las últimas horas. El día viernes, como todos sabemos, gracias presumiblemente a diligencias adelantadas efectivamente por el exgobernador Capriles Radonsky, sale excarcelado el diputado Juan Requesens, quien tenía ya 2 años privado injustamente de libertad en condiciones extremadamente miserables. Bueno, resulta que muchos, en vez de celebrar la mejora sustancial en las condiciones de reclusión, hay que decirlo, porque casa por cárcel sigue siendo cárcel, en vez de ello, entonces se dedicaron a especular acerca de la naturaleza de la negociación que habría hecho posible la salida de Requesens. Yo les digo lo siguiente, yo, que ustedes han escuchado en este programa al padre de Juan Requesens en diversas ocasiones, yo he estado en la medida de las posibilidades activo en la solidaridad con Requesens y con la familia de Requesens. Yo celebro que hoy esté Requesens en su casa, con su familia, en sustantivamente mejores condiciones, y sigo exigiendo, por supuesto, libertad plena para Requesens y libertad también para los otros 4 diputados que están presos, privados de su libertad y violada su inmunidad parlamentaria, y para los otros casi 400 presos políticos que hay en Venezuela. Pero yo no me voy a poner con la mezquindad de desmerecer lo que significa que Juan Requesens esté en la calle por un cálculo político mezquino, pequeño, bajo. Todas esas cosas han estado ocurriendo, repito, en las últimas horas. Se produjo la reunión del presidente Juan Guaidó con la con la dirigente nacional del Partido 20, María Corina Machado. Bueno, fue notoria la diferencia de criterios. La dirigente Machado se expresó de manera ruda en relación al planteamiento que le hizo Juan Guaidó. Entre otras cosas, le dijo en un video y en una carta que hizo circular que le quedaban 120 días para hacer lo que no había hecho en 17 meses. Lo más grave del asunto es que la carta prácticamente fue entregada antes de que se produjera la reunión. Es decir, eso es lo que se llama típicamente un diálogo de sordos. Gente que se habla pero que no se escucha. Gente que ya tenía lista la conclusión del diálogo antes que ese diálogo se iniciara. ¿Qué les digo con todo esto?
como ciudadanos que estamos todos angustiados por lo que está ocurriendo en este país. Porque este cuadro que les estoy pintando, ¿no? Guevara atacando a Capriles, María Corina atacando a Guaidó, todo esto está ocurriendo en el contexto de un país donde la gente está muriendo o de hambre, o de bala, o de COVID-19. La gente está muriendo de mengua o de muerte súbita, pero se está muriendo. En este contexto están ocurriendo cosas como esta. En este contexto, Acción Democrática está expulsando a la gobernadora del Táchira, la Acción Democrática de Henry Ramos, ahora hay que decirlo así desgraciadamente. Y están expulsando a casi todo el equipo que acompaña la gestión de Alfredo Díaz en Margarita. En eso está la oposición mientras el país está en esta muy dura situación. Yo les voy a hacer un llamado humilde, con muchísimo respeto, porque todos los dirigentes de oposición forman parte de un tejido que esta sociedad ha generado durante 20 años de lucha contra el totalitarismo. Todos, y todos son respetables, y todos deben permanecer en sus puestos de lucha, todos. Ciertamente la oposición venezolana necesita cambiar, pero no cambiar de dirección, sino cambiar de estrategia, no cambiar de dirección política, quiero decir, no cambiar de equipo político, porque en una lucha contra una dictadura, no todo el mundo se quiere convertir en dirigente de oposición. Ser dirigente de oposición implica preinscribirse en la tumba, en el helicoide o en el exilio. Así que no es exactamente un lugar que nadie quiera ocupar de manera voluntaria. Insisto entonces, no se trata de cambiar a la gente que está dirigiendo los partidos políticos de oposición en Venezuela. Se trata de que cambien de estrategia, es lo que uno opina. Pero mientras se produce ese cambio, yo les ruego, no se ataquen entre ustedes, no se agredan, no se ofendan, no lo hagan. Por una razón elemental, el 6 de diciembre pasa, el 5 de enero pasa y el país queda, la crisis queda, el hambre queda, la muerte queda, la pandemia queda, la hiperinflación queda. Y va a ser indispensable que ustedes sigan dirigiendo la lucha del país contra esos males, contra esos morbos. Mi llamado entonces, repito, con muchísima humildad, no se agredan. Efectivamente, en Venezuela hoy no hay una oposición. Eso es desgraciado, sí, pero es la realidad. No hay una oposición. No estamos en presencia de un escenario como el del 2015, que había una oposición unida, una sola estrategia, una sola vocería. No, ese no es el caso hoy, desgraciadamente. En Venezuela hoy hay diversos grupos y hay dos políticas. La política que expresan, por un lado, así se digan lo que se digan, la política de Juan Guaidó y la política de María Corina Machado se parecen muchísimo. Así ellos se peleen entre ellos, pero se parecen muchísimo. Es una política que cree que para lograr el cambio en Venezuela, más que apelar a la organización y a la movilización del pueblo, ellos dicen, no podemos solos, es necesario un quiebre en la Fuerza Armada o una intervención extranjera. Esa es la política que une de alguna forma a estas dos expresiones, lo que es Leopoldo López y Juan Guaidó por un lado y lo que es María Corina Machado por el otro. Y tenemos a otra política en la oposición. Hay gente que cree que la fuerza sustantiva del cambio en nuestro país somos nosotros mismos, que incluso para que haya solidaridad internacional tiene que haber una fuerza interna organizada y movilizada que geste ese cambio, y eso se expresa precisamente en la organización y en la movilización en todas las
en todos los espacios de lucha, sobre todo en el espacio electoral. Hay otra gente que cree eso. Bueno, si hay esas dos políticas, no pierdan de vista que el enemigo es el régimen, no pierdan de vista que el enemigo es Maduro y utilicen toda la fuerza que tienen para atacar a alguien y atacar a Maduro. No se ataquen entre ustedes. No le sigan haciendo daño a la esperanza del venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hablábamos en el segmento anterior de esta situación compleja, la existencia en nuestro país de diversas agrupaciones y de dos políticas dentro de la oposición. Estas dos políticas, por cierto, no es que una sea más fuerte que la otra. Desafortunadamente ni siquiera ese es el caso. Nosotros tenemos en este momento a unos políticos que promueven la abstención electoral y que a estas alturas del partido, chicos, hoy es 31 de agosto. Hoy es 31 de agosto. Estamos a 90 días de ese evento político. Llámalo elecciones, llámalo farsa, llámalo como tú quieras, pero es un evento político importante. ¿Entiendes? Y los que están llamando a la abstención, a estas alturas, ni siquiera han logrado consensuar entre ellos una posición, una hoja de ruta frente a esa realidad. Y quienes están llamando a la participación a estas alturas, apenas a 90 días de esas elecciones, ni siquiera han logrado construir una lista de candidatos en todo el país. Eso que llaman los políticos una maqueta electoral. Es decir, es patética la situación de debilidad. Entonces, las pocas fuerzas que tienen las dedican para atacarse entre ellos. Por cierto, a través de Periscope, un oyente decía que también acá, en este programa, atacamos sutilmente, pero supuestamente atacamos a posiciones en el campo democrático. Le digo que no. Le digo que no. Aquí expresamos criterios, aquí expresamos opiniones, aquí nos negamos a reproducir las conductas del chavismo. ¿Ustedes recuerdan cuando empezaron a poner aquellos cartelitos en el programa de Diosdado que decía, aquí no se habla mal de Chávez? Que en realidad nadie hablaba dentro del chavismo mal de Chávez, hablaban mal de Maduro y hablaban mal de Diosdado. Esa era la manera de ellos de callar a sus propias bases, ¿no? Nosotros no creemos que los demócratas debamos comportarnos de esa manera. Nosotros no creemos en el pensamiento único. Creemos en la exposición respetuosa de criterios y en la realización de advertencias y señalamiento de caminos alternativos a lo que ha sido hasta ahora una ruta que yo creo que todos estaremos de acuerdo que sencillamente no ha logrado sus objetivos. El cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, el manto, pues.
Pero una cosa es eso y otra cosa es ver los ataques como los que se produjeron en las últimas 72 horas entre destacados dirigentes de oposición. Ahora, debo también señalar, ahora en este segundo segmento del programa, que tales ataques no se reducen al ámbito nacional. Se produjo una insólita declaración del señor James Story. El señor James Story es el actual encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá. En entrevista exclusiva para el portal El Diario, dijo una serie de cosas que yo creo que son delicadas, que se parecen mucho a aquellas declaraciones que daban los funcionarios diplomáticos norteamericanos en los tiempos de Reagan sobre la crisis en Centroamérica. Se parecen bastante. El titular dice así: Estados Unidos, solo la unidad en torno a Guaidó garantiza la presión internacional. Se podría decir, bueno, ese titular no lo pone quien declara, ese titular lo pone el editor del medio, y es correcto. Veamos entonces el contenido. Dice así esta entrevista, repito, atribuida al señor James Story. La posición de Estados Unidos es clara: el apoyo internacional se logra únicamente con la unidad en torno a Juan Guaidó y a los poderes legítimos. Así lo dijo en entrevista exclusiva para el diario James Story, actual encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela. Cree que hay personas que piensan que pueden salir de las cenizas si hacen autoataques a la oposición democrática. Insiste en que quienes piensan en participar en las elecciones que convocó el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre no deberían venderse barato. Escuchen ustedes eso. Pregunta el periodista Raúl Castillo. Este viernes 28 de agosto dictaron casa por cárcel al diputado Juan Requesens. En primer lugar, ¿cómo valora este hecho? Y en segundo, ¿ha hablado con el régimen de Nicolás Maduro sobre la posible excarcelación en los próximos días de los exdirectivos de Citgo? Responde James Story. Sobre el caso de Requesens, yo digo lo siguiente: diálogos falsos no resuelven las cosas. Me alegro de que Juan Requesens se encuentre en su casa, pero hay dos cosas importantes. Uno es que si lo dejaron salir es bastante obvio que él no formó parte del show del dron en agosto de 2018. Porque ¿cómo pueden dejar salir a una persona si estuviese involucrada en un atentado de magnicidio, como dice el régimen? Y dos, la manera de encarcelar al diputado fue inconstitucional y sus derechos siguen siendo acusados con casa por cárcel. Ya lleva más de 2 años encarcelado. Dejar que esté en su casa no indica que ahora él tiene sus derechos. Eso es absolutamente correcto. Casa por cárcel sigue siendo cárcel. Pregunta luego el periodista: ¿cree usted que es una concesión del régimen para impulsar la participación de algunos sectores de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre? Usted ha dicho que esos comicios son una farsa. No sé si esto cambia su percepción. Repite en Story. No, esas elecciones van a ser una farsa porque no hay condiciones mínimas para comicios en el país. Algo que más de 30 países acaban de firmar en un comunicado internacional diciendo que no existen condiciones en Venezuela. Esto es así, esto es correcto. No es ningún descubrimiento, pero también es verdad que debe ser una potestad de los venezolanos saber qué hacer frente a esa farsa, definir qué hacer frente a esa farsa, abstenerse, participar para denunciarla, utilizarla como espacio para la organización y la movilización de la gente. Cualquiera de esas es una decisión de política interna. Cualquiera de esas es una decisión que debieran tomar los venezolanos, y los aliados de los venezolanos deberían simplemente respetar ese derecho y apoyar lo que los venezolanos decidan. Sin embargo, bueno, aquí tenemos el tono de esta declaración. Pregunta el periodista, y esto escúchenlo con cuidado. El ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky ha insinuado que hay que participar. Da la impresión de que esto legitimaría la elección e iría en contra del discurso de James Story, que afirma que no habría una oposición real. ¿Cree usted que sería un error que actores importantes de la oposición al régimen participen en esas elecciones? Escuchen la respuesta de Story. Dice así: yo creo que no deberían venderse barato. Hay que pensar cuáles son las condiciones para elecciones mínimas. El propio Enrique Capriles no puede participar.
El propio Enrique Capriles fue inhabilitado. Su partido político no puede participar. Ellos no tienen cómo evitar la represión, cómo evitar la censura. No hay mecanismos para la votación. Entonces lo que sugiero es que nadie se venda barato. Me alegró mucho, por ejemplo, dice, que Juan Requesén se encuentre en su casa. Nunca lo conocí, infelizmente, pero a su hermana y familia sí, y me alegro de que esté en su hogar. Pero esto forma parte del guión de Cuba al arrestar a políticos y dejarlos salir para tratar de someter a esas personas. Entonces la pregunta que tengo es cómo participar en un fraude. Para nosotros, ya sabemos, no hay condiciones. Nosotros lanzamos el 31 de marzo un marco para la transición a la democracia. Ese marco ya tiene un gran número de países que apoyan un gobierno de emergencia nacional, como dice el presidente Juan Guaidó. Mostramos una voluntad política y tenemos 3 meses esperando una respuesta digna. ¿Por qué digo que es delicado esto? Todos ustedes saben las diferencias de visión y de opinión que en diversos momentos hemos tenido nosotros, por ejemplo, con el exgobernador Capriles Radonsky. Creo que, por ejemplo, lo ocurrido en el año 2017 fue algo extremadamente grave. El extremismo en la oposición venezolana siempre fue una franja relativamente marginal, una franja de opinión pequeña, reducida a eso, a los extremos de la oposición. Pero fue lo que ocurrió en nuestro país después de octubre del año 2016 y durante todo el año 2017, lo que convirtió al extremismo en la política oficial de la oposición venezolana. Y ciertamente en ese desafortunado trance, el gobernador Capriles tiene una alta responsabilidad. Así que estemos claros, yo no soy ningún caprilista que está defendiendo a ultranza a su caudillo. No, yo no creo en caudillos. Yo no creo en caudillos, por eso estoy con la democracia, por eso soy demócrata, por eso lucho por la democracia. Pero de allí a permitir que un funcionario como Jaime Storey se exprese de esa manera, de un dirigente de la oposición venezolana que ha sido 2 veces candidato presidencial de todos nosotros, que ha sido gobernador y alcalde, es decir, que ha gozado reiteradamente de la confianza de los venezolanos expresada a través del voto. Permitir que una persona que además se dice aliado de nosotros se exprese de esta manera, que no se venda barato. Cuando alguien dice así, que no te vendas barato, está hablando es del precio, pero no de la calidad. La calidad está establecida. Supuestamente tú te vendes, ¿entiendes? Supuestamente Capriles se vende. Entonces lo que este sujeto está recomendando es que no se venda barato. Yo como demócrata, yo como venezolano, yo rechazo firme y claramente ese tipo de declaraciones. Lamento profundamente que la conducta de dirigentes políticos venezolanos sea lo que haya permitido cosas como esta, porque hay dirigentes políticos venezolanos que han hecho una cesión de soberanía, efectivamente. Cuando dicen nosotros solos no podemos, están renunciando a ser dirigentes de su propia estrategia. Y entonces ocurren cosas como esta. Yo debo decirles que yo soy demócrata. Demócrata como Arístides Calvani. Demócrata como Rómulo Betancourt. La democracia venezolana, la Venezuela democrática de 1958 a 1998, siempre fue una firme aliada de Occidente, una confiable aliada de Estados Unidos. Pero nosotros nunca tuvimos dueños, nosotros nunca tuvimos jefes. Cuando la democracia venezolana tuvo incluso que enfrentar la política del Departamento de Estado, lo hizo. Y lo hizo más de una vez. Cuando enfrentamos la doctrina Monroe y le opusimos la doctrina Betancourt. La doctrina Monroe, para quien no lo sepa, era un predicamento norteamericano de política exterior que decía
Que en América Latina existan dictadores, bueno, que existan, pero que sean nuestros, que sean amigos nuestros. A eso se le opuso la doctrina Betancourt, que decía, solo aceptaremos gobiernos nacidos del voto democrático, del voto popular. Cuando ocurrió eso, bueno, eso fue un impacto duro, pero al final la historia le dio la razón a la doctrina Betancourt y no a la doctrina Monroe. ¿Me explico? Luego, cuando se produjo la fundación de la OPEP, eso no cayó nada bien en Estados Unidos, porque estábamos organizando precisamente el sindicato, el cártel de productores de petróleo, cuya extracción, producción y comercialización había estado siempre en manos de grandes compañías internacionales, sobre todo compañías norteamericanas. Bueno, pero la creación de la OPEP fue obra, iniciativa de la Venezuela democrática. Luego, nuevamente, cuando el tema del Canal de Panamá, es Venezuela quien lidera la creación del Grupo Contadora y es Venezuela quien aprovecha la circunstancia de la presencia de Torrijos en Panamá y de Carter, del presidente Carter en Estados Unidos, para promover los acuerdos y el tratado del canal. Eso no le gustó a muchos sectores del establecimiento norteamericano, pero lo hizo la democracia venezolana. Y luego, cuando las guerras centroamericanas, cuando estaba la administración norteamericana metida promoviendo la guerra civil, hay que decirlo así, la guerra civil, estaba Venezuela en otra conducta, promoviendo la creación de gobiernos democráticos en el área. Hay que recordarlo, ¿vale? La democracia venezolana, sí, la democracia venezolana ha sido autónoma. Nosotros hemos tenido aliados muy importantes, hemos sido aliados muy importantes de Occidente en general y de Estados Unidos en particular. No hemos tenido ni dueños ni jefes. Así somos los demócratas venezolanos. Y en base a esa conducta y a esa tradición histórica de la democracia venezolana, le decimos al señor James Story que esa expresión o esas expresiones que utilizó son sencillamente deplorables. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos de La Fuerza es la Unión. Otro de los titulares que aparecen hoy de manera destacada en los portales electrónicos y en los medios que aún circulan en nuestro país está referido a el 10º aniversario del asesinato de Franklin Brito. Así lo dice el diario El Nacional. Se cumplen 10 años de la muerte de Franklin Brito, el mártir de la propiedad privada en Venezuela. Yo tuve hace 10 años el doloroso privilegio de ser quien dio la noticia, la primicia de la muerte de Franklin Brito. Esas primicias que uno nunca quisiera tener que dar. En la alta madrugada, la esposa de Franklin se comunicó conmigo confirmando el deceso de nuestro amigo. Una semana después, yo escribí un texto que comparto con ustedes. Lo titulé Carta abierta a Franklin Brito.
Este domingo 5 de septiembre de 2010, Franklin Brito debería estar cumpliendo 50 años de vida y no 6 días de muerto. Amigo, como tantas veces advertiste, te fuiste. Como un guerrero solitario, como un Quijote sin armadura, como un David ciudadano temporalmente arrasado por el prepotente Goliat gobiernero, te nos fuiste el lunes pasado. Los canallas que creyeron que asaltando tus poquitas tierras allá en Guaratara podrían hacerte escarmentar, ahora no hayan qué hacer. Aquel humilde profesor de biología y agricultor se les convirtió en pesadilla, que durante casi una década los persiguió, los acusó, los denunció y los desnudó ante el país como lo que son, unos malandros que no quieren tierras para trabajar, sino que prefieren invadir tierras, fábricas, edificios o empresas ya trabajadas por otros, bien sea para depredarlas y destruirlas o para conservarlas y hacer creer a los menos informados que fueron ellos quienes las levantaron, poniendo encima del trabajo ajeno un aviso cínico que dice hecho en socialismo. Los que en Caracas creyeron que simplemente podrían ignorar tu reclamo, supusieron que ante su sordera tú te cansarías y optarías por abandonar la lucha, después no supieron qué hacer porque tú, en vez de cansarte, hiciste 1, 2, 5, hasta 8 huelgas de hambre. Y fueron huelgas de hambre de verdad, como lo testimonió el peso que tenía tu cuerpo al partir. Apenas 35 kilogramos, exigua cantidad para tu estatura de 2 metros menos 10 centímetros. No contaron con que el peso de tu cuerpo es inversamente proporcional al peso de tu ejemplo. En este país, en el que adictos al poder se empeñan en fabricar leyendas de fallido heroísmo, usando para ello dinero a montones y su capacidad inagotable para la mentira compulsiva, tú te convertiste en leyenda sin encadenar televisoras, sin amenazar a nadie, sin carajear a nadie. Lo hiciste simplemente diciendo lo que pensabas y haciendo lo que decías. Los que pensaron que ofreciéndote dinero te podrían ablandar, o que privándote de tu libertad te podrían acallar, o que declarándote loco te podrían desprestigiar, ahora no saben qué hacer cuando por casualidad se ven en el espejo. Sus amigos, los que les quedan, cruzan la calle cuando los ven venir por la misma acera. Sus familiares evitan coincidir con ellos en cumpleaños y bautizos. Saben que morirán de viejos o de viejas, oyendo el mismo sonsonete, la misma imprecación, el reproche eterno. Ese fue quien hizo tal cosa, ese otro fue el cómplice de aquella barbaridad, esa fue la que lo dejó morir, aunque su deber era proteger sus derechos. Aquella fue la que guardó silencio cuando debió defenderlo. Ahora, cuando ya es demasiado tarde, intentan guardar algunas apariencias. Yo tengo la conciencia tranquila, dijo por allí alguna funcionaria, lamentable en su patetismo. Olvidó que para tener la conciencia tranquila, primero hay que tener conciencia. Pero los canallas no están en un solo lado. Más democrática que el dinero o el poder, la desvergüenza está equitativamente repartida. Líderes de partidos de oposición que jamás tuvieron tiempo ni interés para solidarizarse con tu lucha, cuando estabas vivo, se volvieron súbitamente sensibles con tu muerte. Al menos lo suficiente para engolar la voz y fingir un pésame ante cámaras o grabadores. La canalla gobiernera dijo que tu lucha y hasta tu muerte es una estrategia de la oposición, cuando la realidad es evidentemente distinta. Tú moriste, Franklin, agredido por el gobierno, es cierto, pero también es verdad que moriste abandonado por una dirigencia opositora que siempre está más pendiente de sí misma que de la gente. Exactamente como tú, Franklin, agredido por quienes son gobierno e ignorado por quienes quieren serlo, está el pueblo venezolano. La gente está dando peleas reales, concretas, y las está dando en solitario. Hay positivas excepciones, por supuesto, más numerosas, por cierto, en la oposición que en el gobierno, pero en la inmensa mayoría de los casos, las luchas de la gente por la sobrevivencia en este país sin ley están siendo desarrolladas por ciudadanos que, como tú, luchan porque no tienen más remedio que hacerlo, porque fueron colocados contra la pared por la violencia, la corrupción y la ineptitud, ciudadanos que luchan sin el escudo de instituciones estatales o partidistas, armados solos de su valor y del conocimiento de unos derechos que los burócratas se empeñan en convertir en literatura de ficción, en abstracciones imposibles de ejercer. En condiciones como estas, a la gente solo le queda una fortaleza, la de sus convicciones, solo un amparo, el de sus principios, solo una reserva, la de sus valores. Y es precisamente en esa materia que el legado que tú nos dejas es inmenso e inapreciable, Franklin. En esta Venezuela nuestra,
bella, rica y necesitada de amor y respeto, quienes hoy son gobiernos son movidos por el afán de lucro y el ansia de poder, y quienes quieren serlo se mueven solo por conveniencia y cálculo. En medio de ese tremedal, Franklin, tú te levantas, movido por principios y valores, actuando de acuerdo a convicciones y no a conveniencias, dispuesto a dar la vida por lo que crees justo. Y lo hiciste. Hasta siempre, amigo. Agradezco a Dios haber tenido el privilegio de conocerte. Sigue sabiendo que Ángela, Elena y el resto de los tuyos nunca estarán solos. Nosotros tampoco, porque estaremos contigo, con tu ejemplo. Recibe un gran abrazo de todos nosotros. Esta fue la carta, repito, que dirigimos nosotros a Franklin Brito cuando habían transcurrido apenas 6 días de su asesinato. Destaco 3 cosas de este texto y de esta circunstancia. La primera, hoy en Venezuela hay hambre, precisamente porque el régimen no atendió lo que hace 10 años denunciaba Franklin Brito. Franklin Brito no estaba peleando porque le resolvieran su problema, porque le devolvieran sus tierritas, porque le pagaran 30 monedas. No. Franklin Brito estaba peleando por un principio, por el derecho a la propiedad privada, por el derecho a la iniciativa privada, por el derecho de los productores agrícolas a producir libremente. Por eso estaba luchando Franklin Brito. El gobierno prefirió no escuchar razones y prácticamente empujarlo al holocausto. Pero 10 años después tenemos la situación que tenemos nosotros hoy. Venezuela no está produciendo ni de lejos los alimentos que necesita, ni de lejos. Pero también ahora se acabó el dinero que antes se utilizaba para importarlos. No solamente por la caída de los precios internacionales del petróleo, sino por el incremento brutal de la corrupción, del robo, del saqueo, del pillaje. Entonces, esa combinación, esa ecuación, menos producción y más corrupción, trae como consecuencia hambre. Y eso es lo que está pasando hoy. Venezuela está a las puertas de una hambruna. Y por eso la palabra y el ejemplo de Franklin Brito se agiganta. También decimos acá, y yo tengo que ratificar cada letra y cada coma y cada punto de ese escrito de hace 10 años. Decimos, hace 10 años, esta pelea de Franklin Brito se dio, por supuesto, bajo la agresión del régimen y también ante la mirada casi impasible de la dirigencia opositora del momento. Hoy siguen pasando esas cosas. Hoy hay ciudadanos dando las luchas que están dando por la sobrevivencia prácticamente solos. Los ciudadanos que están en los barrios peleando por la ausencia de gas doméstico. Los ciudadanos que están en las colas de las estaciones de gasolina. Los ciudadanos que están reclamando el desastre de los servicios públicos. En su inmensa mayoría están solos. No hay dirección política que los acompañe y que articule esa protesta por la sobrevivencia con la necesaria estrategia de cambio político. Eso no existe hoy como ayer. Repito, entonces, a 10 años de la muerte de Franklin Brito, el gobierno sigue empeñado en su proyecto antinacional. Y sectores importantes de la oposición siguen más pendientes del chisme de María Corina contra Guaidó, del chisme de Guevara contra Capriles, que de entender que en este país hay una emergencia humanitaria compleja a punto de convertirse en catástrofe humanitaria y que si bien todo esto es culpa del régimen, es responsabilidad de la oposición democrática encontrar y construir salidas de verdad, no cuentos de camino.
Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para compartir con ustedes la información sobre el COVID-19. Como ya saben, dentro de esta estrategia espasmódica, contradictoria, Luis Carlos nos saluda desde Virginia, Estados Unidos. Un abrazo. Que llama Maduro el modelo venezolano, el 7x7, de flexibilización 7 días y radicalización otros 7 días. Una cosa que económicamente no funciona, que sanitariamente no se explica, que burocráticamente debe tener alguna lógica, mas no se entiende cuál. O sea, 7 días para que te contamines y 7 días para que reposes ya contaminado. Es una cosa realmente extraña, ¿no? Y digo que económicamente no tiene lógica, ya lo ha dicho la gente de Consecomercio, ya lo han dicho la gente de las asociaciones de centros comerciales, etcétera. La gente no es que paga salarios, no paga alquiler, no paga proveedores 7 días sí y 7 días no. Es necesario desarrollar, construir una estrategia de reactivación con todos los controles necesarios, pero que sea permanente, que sea segura, que esté bien, que no sea un espasmo hoy y otro mañana. Bueno, lo cierto es que en ese contexto, ayer los voceros del régimen de Maduro anunciaron 6 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y 922 nuevos casos de contagio. Recuerden ustedes, esta es información vieja. Esta es información en promedio quizás de hace unos 15 días, porque ese es el tiempo que se toma el régimen en obtener los resultados de las pruebas PCR en virtud de ese cuello de botella que armaron al procesar las mismas solamente en 2 laboratorios. Quiero compartir con ustedes la nota que Efecto Cocuyo titula hoy. Mueren 3 médicos más por COVID-19 este domingo 30 de agosto. Otros 3 médicos fallecieron este domingo 30 de agosto por complicaciones asociadas con el COVID-19 en los estados Táchira, Bolívar y Anzoátegui, confirmaron los gremios de la salud y autoridades. En el estado Táchira falleció el doctor Andrés del Orbe, ginecobstetra. Era egresado de la primera promoción de posgrado de ginecología y obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal y padre del doctor Andrés del Orbe, también ginecobstetra formado en la institución. En vida se distinguió por ser un excelente profesional e inigualable amigo. Compartió en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de San Cristóbal en una nota de condolencia. Trabajaba en Guasdualito, estado Apure. Es el 3er médico que fallece en Táchira en la semana y desde el inicio de la emergencia nacional.
En el estado Bolívar falleció la doctora Miguelina Rivera, era médica integral y catequista y realizó labores comunitarias en Maripa. Falleció en el área de COVID-19 del Hospital Ruiz y Páez. Excelente profesional que destacó por su espíritu de servicio que en todo momento puso a disposición de las jornadas organizadas por Cáritas en Ciudad Bolívar. Escribieron la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar y Cáritas Ciudad Bolívar en una nota de duelo. Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar, afirmó que la doctora Miguelina ofrendó su vida por los enfermos de COVID-19. En el estado Anzoátegui falleció el médico Pedro Cedeño de Anaco, confirmó el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira. Estaba en cuidados intensivos en el Hospital Luis Racetti de Barcelona. Además de estos 3 decesos, se confirmó también la desaparición de un muy apreciado médico residente en el Zulia, el médico residente Maudilín Olivares, en el área de ortopedia. Falleció por COVID-19, de acuerdo a los reportes que dio el coordinador de posgrado, el doctor Freddy Pachano. Insisto en lo que les planteaba yo la semana pasada. Estas son víctimas que no pueden ser ocultadas, porque en tanto que son profesionales agremiados, su lamentable desaparición, su sensible deceso es registrado por los gremios a los que pertenecen y, como en este caso, también por las instituciones que se ven afectadas o que se han visto afectadas positivamente por su acción, el caso de Cáritas, el caso del Arzobispado de Ciudad Bolívar, etcétera, ¿no? Entonces, estas víctimas no pueden transformarse simplemente en estadísticas opacas, no pueden ser desaparecidas bajo números dudosos. Son víctimas que tienen nombre y apellido y por eso impactan tanto. Pero hay que recordar que siendo tan grave el tema de los médicos, porque eso es perder la primera línea de defensa, y si caen nuestros médicos, ¿quién cuida a la población? Recordemos que hay otras víctimas, muchas más, muchísimas más, que no pertenecen a gremio alguno y que entonces desaparecen, reducidas a eso, a un número. ¿Sí? Recordemos que todos esos números que nos dan, esos 922 casos nuevos de los que hablaba el régimen, esos 6 fallecimientos que reconocieron, son seres humanos, nombre, apellido, familia, amores. Recordemos eso. No permitamos que tanta insensibilidad nos insensibilice también a nosotros. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.